El cielo aún estaba oscuro cuando la sacaron de la celda. El aire de la madrugada mordía la piel y la plaza del pueblo, vacía horas antes, comenzaba a llenarse de sombras y murmullos. Nadie gritaba todavía, era ese silencio previo al desastre, pesado, como si incluso la tierra supiera lo que iba a ocurrir. Ella caminaba con las manos atadas, la cabeza erguida por pura dignidad, aunque por dentro temblara. No lloraba. Había llorado todo lo que podía durante la noche. La acusación había sido rápida, casi cómoda para quienes necesitaban un culpable. Cuando el granero ardió y el ganado murió, el pueblo buscó a alguien distinto, alguien sin familia influyente, alguien fácil de señalar. Ella lo era. Una mujer sola, recién llegada, con un pasado que nadie se había molestado en conocer. El sheriff no dudó demasiado. Al amanecer, había dicho, y con eso bastó para sellar su destino. El cadalso se levantaba en el centro de la plaza, áspero y mal construido, como si incluso la horca reflejara la prisa y la falta de conciencia. El nudo colgaba inmóvil, esperando. Algunos vecinos observaban desde lejos, otros se acercaban con una curiosidad vergonzosa. Había miedo en muchos rostros, pero nadie hablaba. Nadie quería ser el siguiente. Ella recordó cosas pequeñas mientras caminaba, el olor del pan caliente en una cocina que ya no existía, una canción que su madre solía tararear, el sonido del viento entre los árboles en una tarde tranquila. No pensaba en justicia, pensaba en lo injusto que era no haber sido escuchada. Cuando el sheriff levantó la mano para iniciar el ritual, un movimiento rompió la quietud. Un caballo avanzó desde el extremo de la plaza. No venía a toda velocidad ni con dramatismo. Era un paso firme, decidido. El jinete desmontó antes de llegar del todo y caminó entre la gente, que se apartó casi sin darse cuenta. Era un vaquero viudo, conocido por todos y, al mismo tiempo, cercano a nadie. Desde la muerte de su esposa, vivía apartado, trabajando la tierra, hablando poco. Había visto el incendio, había escuchado los rumores, y había entendido algo que los demás no quisieron ver, que aquella mujer estaba siendo sacrificada para calmar el miedo colectivo. Deténganse, dijo, con voz tranquila pero clara. El sheriff frunció el ceño. No estaba acostumbrado a que lo interrumpieran, y menos alguien como él. La sentencia ya fue dictada. El vaquero miró a la mujer, luego al cadalso, y finalmente al pueblo. Entonces tomen mi lugar. El murmullo estalló como una ola. Algunos creyeron haber oído mal. Otros rieron nerviosos. El sheriff dio un paso al frente, incrédulo. ¿Está usted loco? No, respondió. Estoy dispuesto. Nadie entendía. ¿Por qué alguien ofrecería su vida por una desconocida? Él no dio grandes discursos. No habló de amor ni de heroicidades. Solo dijo que había visto suficientes injusticias como para saber reconocer otra más. Que no podía permitir que colgaran a una inocente solo para que el pueblo durmiera mejor. Ella lo miró por primera vez a los ojos. No había lástima en ellos, ni obligación. Solo una calma extraña como la de alguien que ya había perdido lo más importante y no tenía miedo a perder más. El sheriff dudó, no por compasión, sino por temor al desorden. Matar a una mujer acusada era una cosa. Aceptar el sacrificio de un hombre respetado era otra. La multitud empezaba a inquietarse. Las certezas se resquebrajaban. Si acepta su lugar, dijo el sheriff, ella queda libre. Eso es suficiente, respondió él. Las cuerdas fueron desatadas de las muñecas de la mujer. Sus piernas casi cedieron cuando sintió la libertad repentina. No sabía qué decir, qué hacer. Quiso gritar que no lo permitieran, que no era justo. Pero la voz no le salió. El vaquero pasó a su lado y, sin tocarla, susurró. «Viva. Eso basta». El pueblo no. Llegó a ver la horca cobrar su precio. Algo cambió en ese instante. Una voz se alzó entre la multitud, luego otra. Alguien recordó una coartada olvidada, otro habló de una sombra vista cerca del granero. Las dudas crecieron rápido como fuego en pasto seco. El sheriff, acorralado por la posibilidad de haber cometido un error irreparable, ordenó detener todo. Horas después, la verdad comenzó a emerger.
El incendio había sido provocado por un accidente, una negligencia que nadie quiso admitir. La sentencia se disolvió tan rápido como se había formado. El cadalso quedó vacío, inútil, y la plaza se fue vaciando, avergonzada. Ella encontró al vaquero sentado en el borde de la fuente, mirando el agua como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Me dio su vida, dijo ella con la voz rota. ¿Por qué? Él se encogió de hombros. Porque alguien tenía que hacerlo. No hubo promesas ni finales grandiosos ese día. Solo dos personas marcadas por el dolor, unidas por un acto que cambió el curso de ambas vidas. El pueblo tardó en olvidar, pero nunca volvió a ser el mismo. Y aunque nadie volvió a levantar una horca en esa plaza, el recuerdo de aquella mañana quedó grabado para siempre. Porque a veces, cuando todo parece perdido, un solo gesto basta para devolverle sentido a la justicia. Y porque hay hombres que, aun rotos por dentro, encuentran la fuerza para ponerse en el lugar de otro y decir, sin alzar la voz, tomaré tu lugar. El amanecer llegó distinto aquel día. No hubo campanas ni voces altas, solo un murmullo persistente que se filtraba por las calles como una culpa compartida. La plaza, que horas antes había estado lista para la muerte, amaneció vacía, con el cadalso aún en pie, abandonado como un error que nadie quería reclamar. La cuerda seguía colgando, inmóvil, recordándole al pueblo lo cerca que habían estado de cometer algo irreparable. Ella no durmió esa noche. Permaneció sentada en el borde de la cama de la pequeña habitación donde la habían llevado tras liberarla, con las manos temblorosas y la mente atrapada en una sola imagen, el vaquero dando un paso al frente, ofreciendo su vida sin conocer la suya. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía allí, sereno, como si la muerte no le perteneciera. Al amanecer salió a buscarlo. No sabía qué iba a decirle, solo sabía que no podía irse sin verlo. Lo encontró en el establo del pueblo, cepillando su caballo con movimientos lentos, casi meditativos. El animal resopló suavemente al sentirla acercarse. Pensé que ya se habría ido, dijo él sin mirarla, como si supiera que era ella. Pensé lo mismo, respondió ella. De usted. Por primera vez desde el día anterior, él levantó la vista. Había cansancio en sus ojos, pero también algo más profundo, una tristeza antigua que no tenía que ver con la horca ni con el pueblo. Ella entendió entonces que su gesto no había sido impulsivo. Venía de un lugar mucho más hondo. No soy buena con las palabras, dijo ella, pero no puedo fingir que lo que hizo no cambió mi vida. Él guardó silencio. Había aprendido a vivir así después de enviudar, dejando que los demás hablaran, dejando que el mundo siguiera sin él. No tenía a dónde ir, continuó ella. Y ahora tampoco sé a dónde ir, pero sé que no quiero huir como si fuera culpable. El vaquero apoyó el cepillo y suspiró. El pueblo no olvidará rápido, dijo. Pero tampoco olvidará lo que pasó ayer. Durante los días siguientes, el rumor se extendió más rápido que la verdad. Algunos la miraban con vergüenza, otros con desconfianza, unos pocos con respeto. A él lo observaban distinto. Ya no era solo el viudo silencioso, era el hombre que había puesto su cuello bajo la cuerda por una mujer acusada. Ella decidió quedarse, no por desafío, sino por necesidad. Ayudó donde pudo, aceptó trabajos pequeños, agachó la cabeza cuando fue necesario y sostuvo la mirada cuando no. Cada paso que daba en la plaza le recordaba lo cerca que había estado del final. Pero también le recordaba que seguía viva. El vaquero volvió a su rancho, y ella, sin darse cuenta, empezó a visitarlo. Al principio llevaba pan, luego ayudaba con los animales, después simplemente se sentaba en el porche sin decir nada. No hubo acuerdos ni invitaciones formales. Solo una presencia que se volvió costumbre. Una tarde, mientras el sol caía lento detrás de las colinas, ella rompió el silencio. Se arrepiente, él negó con la cabeza. Perdí a mi esposa hace años, dijo. Desde entonces cada día ha sido un regalo que no pedí. Ayer solo decidí cómo usar uno de esos días. Ella bajó la mirada. Entendió que su vida no había sido salvada por un héroe sin heridas, sino por un hombre cansado de ver injusticia y de vivir con el peso de la ausencia.
Con el tiempo, el pueblo empezó a cambiar. No porque todos se volvieran buenos de repente, sino porque el miedo había quedado expuesto. Ya no podían fingir que la horca era justicia. El sheriff evitaba cruzarse con ellos y cuando lo hacía, no sostenía la mirada. Una noche, una tormenta azotó la región. El viento golpeaba las ventanas del rancho cuando ella llegó empapada, temblando. Él no hizo preguntas. Le acercó una manta, encendió el fuego y puso agua a hervir. En ese gesto simple, ella sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, seguridad. Si no hubiera hablado ese día, dijo ella de pronto, yo estaría muerta. Y si nadie hubiera escuchado, respondió él también. Se miraron entonces, no como salvador y salvada, sino como dos personas conscientes de lo frágil que es la vida cuando la justicia se deja en manos del miedo. No hubo beso ni promesa. Solo una comprensión profunda, silenciosa. Los meses pasaron. La horca fue desmontada, no por arrepentimiento, sino porque recordaba demasiado. El pueblo siguió con su rutina, pero algo había quedado sembrado. Nadie volvió a ser acusado con tanta facilidad. Nadie volvió a aceptar una sentencia sin preguntas. Ella empezó a sonreír de nuevo, al principio con culpa, luego con libertad. Él empezó a hablar más, a contar historias de su esposa, de los años buenos y de los malos. Descubrieron que el dolor compartido no se divide, se aligera. Una mañana, mientras arreglaban una cerca, ella se detuvo y lo miró. No sé qué somos, dijo. Pero sé que no estaría aquí sin usted. Él apoyó las manos en la madera, pensativo. Yo tampoco estaría aquí de la misma manera, respondió. No necesitaron definir nada. La vida, por primera vez, no los estaba empujando hacia una decisión forzada. Caminaban despacio, con cuidado, conscientes de que el amor, cuando nace después del miedo, no grita, susurra. Y así, el recuerdo de aquel amanecer no desapareció. Se transformó. Ya no era solo la memoria de una horca evitada, sino la prueba de que, incluso en los lugares donde la injusticia parece inevitable, basta una sola voz para cambiarlo todo. Una voz que diga, sin alardes y sin miedo, tomaré tu lugar.